Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva Spotletter, la 49, la que va a tratar sobre el análisis del partido Sporting 1 Español 1. Comenzamos con el 11 titular, como es habitual en los análisis, y simplemente resaltar que al final David Gallego optó por la opción más natural. Faltaba Kumich y el relevo más natural por características y porque no trastocaba demasiado ni el dibujo ni el estilo del equipo era Aitor. Lo explicaba después David Gallego en la rueda de prensa, que necesitaban gente veloz, que picara al espacio, que hiciera movimientos de ruptura y que por eso optó por Aitor García y Gaspar en las bandas y no por otras soluciones. Habíamos pensado algunos que quizás se pudiese optar por una fórmula más conservadora, como era la entrada de Pedro en la media punta y pasar a Manu a la banda, como hizo ya en partidos de la primera vuelta ante rivales de esta entidad, pero finalmente, seguramente porque tampoco Pedro está en su mejor momento y por esa característica de Aitor de necesitar gente veloz arriba, fue el elegido Aitor para suplir a Nikola Kumich. En cuanto al partido, pues el Español salió desde el inicio a dar un golpe de autoridad, salió a asustar al Sporting, a que se metiera ya atrás desde el principio, a reclamar su poderío en la categoría y lo consiguió. Prácticamente los primeros 15-20 minutos de partido fueron del Español. Y luego veremos esas ocasiones que fue creando y cómo le hizo daño al Sporting, que tuvo el mérito de, a pesar de ese inicio tan superior del Español y de encajar el 0-1, pues no se vino abajo, no bajó los brazos, se rehizo, encontró un gol prácticamente sacado de la nada de Jurjevic y después, incluso a partir del 1-1, podemos decir que es el mejor tramo del partido para el Sporting hasta el descanso. O sea, que se rehizo bien y eso es lo que hay que destacar, que no se vino abajo después del 0-1 y de ese halo de superioridad que emanaba el Español. Tras el descanso, nuevamente otro inicio poderoso del Español y en esta ocasión ya el Sporting, consciente o inconscientemente, se fue yendo hacia atrás, no tuvo capacidad o voluntad de rehacerse o de intentar ir a por más y digamos que tenía lo que se suele decir la manta, tenía que elegir si taparse por atrás en defensa o intentar estirar hacia arriba para hacer daño al Español y destaparse un poco en retaguardia. Optó por hacer un poco un planteamiento más conservador y finalmente le salió bien en el sentido de que el Español, con las ocasiones que tuvo, no le pudo hacer el segundo tanto. Sí que es cierto que al Sporting también le costó mucho este segundo tiempo hacer daño al Español porque no le duraba nada el balón en campo contrario. Se juntaban muy pocos jugadores y además perdían enseguida la pelota, no daban continuidad a las posesiones y eso hizo que fuese prácticamente imposible sacar algo en claro ofensivamente en el segundo tiempo para el Sporting. En el índice vemos algunos de los datos que vamos a ir abordando ahora, jugadas de cómo hizo daño el Español, analizar cómo llegó el gol del Sporting o el tanto anulado a Gaspar, un pequeño detalle que vimos en la salida de balón, la falta de continuidad que estoy mencionando en campo contrario y escasa presencia en campo rival en el segundo tiempo, alguna pincelada de los dos laterales, de Guille y de Saúl, una vez más el porqué de los cambios tardíos de David Gallego. También un poco abordar lo que fue el rol de Manu García en este encuentro y por último, ya lo avanzo, pues que el Sporting lo mejor que le pudo pasar en esta jornada son los 6 puntos de ventaja que mantiene con respecto al séptimo y además se va a medir a ese equipo, a la Ponferradina la próxima jornada, así que empatando va a mantener esos 6 más el golaveraje. Si lograse la victoria, pues ya se colocaría a 9 más golaveraje de la Ponferradina y habría que ver lo que hacen Mirandés y otros equipos que están ahí por detrás del Rayo Vallecano. Comenzamos a analizar ya con capturas lo que fue el encuentro. Vemos, por ejemplo, el primer aviso que hace el Español. Es en esta ocasión Darder el que da un pase entre el central Mar Valiente y el lateral Saúl a Embarba en un desmarque de ruptura. Y va a conseguir colarse por ahí en Barba, pero afortunadamente está muy rápido Mar Valiente para llegar al cruce y cortar esa progresión del atacante del Español. No hizo daño en esa acción, pero en una muy similar por la otra banda sí que la hizo, porque se coló Melendo
en posición de enganche. Aquí vemos cómo Javi Puado mantiene a Rosas algo más atento y más avanzado de lo que en ocasiones habitualmente tendría que estar el lateral derecho. Ese espacio que deja Puado aquí lo va a aprovechar el lateral, Pedrosa, que va a sorprender por velocidad a la espalda a Aitor, y con la posición adelantada de Rosas y sorprendiendo por la espalda a Aitor, muy bueno va a ser el pase que da Melendo, la llegada del lateral, y vemos como todos los jugadores del Sporting se preocupan por el centrador y por Di Mata, se vuelcan en defender esa zona del área, y en cambio en Barba, muy listo, lo que suele ser en estas ocasiones, da un paso atrás, se queda esperando y recibe muy bien la asistencia de su compañero para rematar, favorecido en cierta manera por Di Mata, que estorba algo la visión a Mariño. Controvertida esa jugada, finalmente se dio el gol como válido, y aquí vamos a ver cómo Babín está saliendo de la jugada, Rosas está más avanzado de lo que debería porque le ha traído Puado hacia posiciones más avanzadas, y va a ser Pedrosa el lateral el que va a aprovechar todo el hueco de la banda que deja Puado, y que, dado que Rosas está avanzado y no está ocupando ese terreno, va a aprovechar para, aquí lo vemos, ganarle la espalda, y prácticamente en línea con Aitor y muy favorecido porque tanto Babín, Valiente como Saúl están algo más rezagados y no están tirando bien el fuera de juego con respecto a Rosas y Aitor, pues va a aprovechar el Español esa jugada para adelantarse en el marcador. Melendo también tuvo mucha presencia en zona de enganche, favorecido porque tanto Fuego como Grajera tenían uno de los dos que siempre acudiera a ayudas hacia uno de los costados, y el otro se hundía mucho para ayudar a los centrales porque siempre aparecía por allí algún futbolista más del Español, y eso era aprovechado, todo este espacio que vemos aquí en zona de 3/4, por Melendo para aparecer y para dar asistencias o iniciar, conducciones. Vemos, por ejemplo, aquí otra jugada en el segundo tiempo ya, pérdida del Sporting en campo rival, pilla muy bien a la contra el Español al conjunto gijonés, y la jugada va a acabar con un pase atrás muy similar al del gol. Los jugadores del Sporting muy centrados en lo que puede ser el pase al área, pero Di Mata se queda algo más atrasado para que Puado, en esa acción de transición tras la pérdida del Sporting, remata al final alto. Vemos cómo estaba haciendo daño el Español. Pases filtrados entre lateral y central llegaron las primeras ocasiones, pases atrás en el área van a llegar las siguientes. Aquí vemos otra. Vemos cómo nuevamente Fuego se tiene que ir hacia una banda persiguiendo a un futbolista del Español. Grajera está muy hundido junto a Valiente y a Babín, dejan el espacio de la media punta prácticamente libre para que Darder aproveche una llegada por banda y ofrecerse en un pase atrás idéntico a lo de las jugadas anteriores. Vemos aquí, llegada a línea de fondo, y aquí va a recibir Darder, que dispara, y tiene otra ocasión así el Sporting, porque vemos aquí como todos los defensores rojiblancos están muy pendientes de lo que se cuece en el área, pero no de la llegada desde atrás de un futbolista del Español, en este caso de Darder. Así fueron llegando las ocasiones. De esa manera fue como creó peligro el Español, también con alguna jugada por arriba, en la que luego repasaremos cómo sufrió en cierta manera Guille Rosas por falta de estatura ante Puado y ante Melamed en el segundo tiempo. Y ahora vamos a lo que fue el gol del Sporting. Se rehizo después de ese 0-1 con esta acción en la que en apariencia no tiene demasiado peligro para el Español, está lejos de portería rival, pero Manu García hace una presión intensa justo en la línea divisoria prácticamente de los dos terrenos de juego. El balón, gracias a esa presión, llega a Jurjevic, que va a tener la decisión de, dado que solo están los dos centrales por delante, irse a por el área rival, con hambre, a morder. Y va a cometer dos errores David López. Por un lado, ir retrocediendo y dejarle que avance. Pudo haberle entrado, y si fallaba tenía a Cabrera para que acudiera a la ayuda, al otro central. Pues no, prefirió David López dejarle terreno, dejarle avanzar, y además otro error. Se perfila, digamos, pensando que le va a regatear por fuera, cuando todos sabemos, todos le conocen a Uros Jurjevic, que no confía en su pierna izquierda, y que aunque se te vaya por fuera, uno, va a tener menos ángulo para
para poder armar un disparo y lo va a tener que hacer con la pierna mala. No tiene tanta eficacia con la zurda disparando Djurdjevic que con la derecha. Se posiciona David López, en cambio, prácticamente invitándole a que le vaya hacia ese lado, pero lo que va a hacer muy bien Djurdjevic es, aquí vemos cómo está todavía más posicionado, girado hacia ese lado, va a irse hacia el otro para armar el disparo con la pierna derecha muy rápida, aprovechando que todavía tiene algo de espacio con respecto al otro central. Y después el disparo es de un mérito buenísimo porque está muy bien posicionado Diego López, se va a estirar muy bien y tiene mucha altura Diego López, pero está tan ajustado el disparo, llega a pegar en el poste incluso, que es que hace imposible la estirada de Diego López. Así que muy decidido el serbio, yendo en conducción a buscar el área rival, muy bien y muy listo, aprovechando ese posicionamiento de David López para aprovechar y armar el disparo con su pierna buena en vez de irse por el costado izquierdo hacia su pierna mala, y después un disparo de 9. De lo que está siendo este año Djurdjevic, un futbolista en estado de gracia, que lleva ya los mismos goles ligueros que en todas las 2 temporadas anteriores. 17 goles en 27 partidos, con 2.367 minutos disputados. En la anterior, en 37 partidos 6, en la 18-19, en 38 partidos 11, es decir, 11 más 6, los 17 goles que lleva en esta, y en las anteriores campañas disputando 38 y 37 partidos, en esta 27. O sea, la diferencia es abismal de eficacia por parte de Djurdjevic. Y después, la jugada que tuvo lugar justo antes del descanso, anulado este tanto a Gaspar, es Djurdjevic el que viene a recibir, aguanta muy bien ante el defensor del Español para ceder a Aitor García. Esto lo va a echar mucho de menos el Sporting en Ponferrada, porque cualquiera que sea el sustituto no va a tener esta capacidad de aguantar los balones ante los defensores rivales. Quizás un poco se le pueda asemejar Pablo Pérez, pero no llega al nivel en esta faceta de Djurdjevic. Abre a Aitor García, Aitor hace un cambio de ritmo y un control orientado perfecto para irse de su par, y va a llegar muy bien para armar esa asistencia a Gaspar, que hace un movimiento muy bueno, dado que no está Djurdjevic en el área. También llegaba aquí Manu, aprovechando también pues esa deficiencia de no tener al 9 después de haber venido a recibir y de abrir a la banda. Me aparece muy bien Gaspar y es una lástima que le golpeara el balón en la mano para que no le posibilitara que fuese válido ese tanto, pero muy buena acción de los dos extremos del Sporting, cambio de ritmo y control orientado perfecto de Aitor, asistencia perfecta donde la tenía que poner, y Gaspar muy bien ofreciéndose prácticamente como 9 y algo escorado a la izquierda para llegar a posición de remate. Del Sporting también quiero destacar en la segunda parte una salida de balón que yo creo que fue circunstancial, pero que puede posibilitar al equipo de Gallego tener más alternativas de cara al futuro. Los equipos ya le empiezan a conocer la salida de balón que tiene normalmente con uno de los medios centros incrustándose entre Valiente y Babín o en uno de los costados. Pues bien, en esta jugada aislada vemos a Grajera por la derecha de Babín como si fuese el lateral, y a Fuego por la izquierda, como si fuese el lateral de esa banda. Lo normal es que uno de los dos sí estuviera ahí y el otro estuviera aquí, ocupando posiciones de medio centro. En esta ocasión es Manu el que está solo, rodeado de 5 rivales del Español, y son los dos medios centros del Sporting los que escoltan a Valiente y a Babín para ofrecer una alternativa. Yo no digo que esta sea ni buena ni mejor, pero sí que tiene que ir cambiando y ofreciendo cosas nuevas al Sporting, porque los rivales, como digo, le empiezan a tener calado lo que es esa salida de balón con el central, incrustándose, con el medio centro incrustándose entre centrales. Simplemente ese detalle yo creo que fue circunstancial, que en esa ocasión pues hicieron el mismo movimiento los dos, coincidió que Javi Fuego y Grajera se abrieron, y sí que lo he querido traer a colación para poner eso sobre la mesa, que tal vez deba Gallego empezar a iniciar nuevas alternativas, nuevas propuestas para sacar el balón jugado. Iniciamos el repaso a lo que fue la segunda parte después de mencionar ese detalle de la salida de balón con Grajera y Fuego a ambos costados de los centrales, con este mapa de toques. Los azules claritos son los del Español atacando hacia la izquierda, vemos mucha presencia en el área, cierta presencia en las dos bandas y mucho en zona de 3/4. Vemos en cambio en el Sporting muy poca presencia llegando a línea de fondo, azul oscuro hacia la derecha,
y sí mucho en los costados de la zona defensiva para la salida de balón. Además, quiero mencionar, por ejemplo, lo que fueron la dificultad del Sporting en la segunda parte para encadenar y dar continuidad al juego en ataque, especialmente en campo rival. Aquí estos son todos los pases buenos del Sporting en la segunda mitad. Prácticamente vemos que en zona de tres cuartos, en zona ofensiva, no hay prácticamente pases buenos. Fueron muchas las pérdidas ocasionadas por también el buen trabajo y la presión del Español. Y eso lo indicaba David Gallego en la rueda de prensa posterior al partido, les impidió pues asentarse en campo rival, dar continuidad al juego y poder crearle ciertos problemas al Español. Vemos, por ejemplo, aquí lo que fue el mapa de calor en la primera parte del Sporting, mucha llegada por la izquierda de Saúl, algo por banda derecha y cierta presencia en el área, mucho en posición y en control de campo propio. El Sporting acabó esa primera parte con un 54% de posesión, mucho controlando el juego después del 1-1, y en cambio en la segunda parte vamos a ver cómo la presencia se reduce en ataque. Vemos que prácticamente no tiene presencia, un poquito aquí en la zona de media punta, pero ni por ninguna de las dos bandas, en esta ocasión ya ni Saúl, ni Bogdan, que suplía a Rosas, ni Guille pudieron prácticamente llegar a fondo. Alguna acción aislada vemos aquí, pero muy poca presencia en ataque. Y vemos que ahí radicó la dificultad del Sporting para generar peligro al Español, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la primera parte destacamos la gran presencia por la banda izquierda de Saúl. Vemos los 4 centros que tuvo erróneos y uno acertado. Independientemente del nivel de acierto, vemos que sí que llegó, que pudo poner 5 centros, 3 en la primera parte, 2 en la segunda. Que hubo cierta llegada de Saúl, que además estuvo muy bien en defensa. Hay que destacar y mucho el partido de Saúl en defensa, frenando bien a Embarba a pesar del gol, que no llega en este caso por la zona de Saúl. Y luego pongo aquí lo que fueron los pases, acertados en verde, erróneos en rojo de Saúl. No tiene tampoco excesivo peso, pero lo que sí vengo observando cada vez más y se observa muy claramente en el juego de Saúl es la cantidad de pases atrás que hace en cada partido. Aquí vemos como las flechas casi todas son para retroceder el balón hacia los centrales, pases que ni siquiera son casi horizontales hacia los medios centros o al media punta que viene a ofrecerse. Si llega a línea de fondo, pases hacia atrás, y son muy pocos pases hacia adelante, y vemos además que los pases hacia adelante y más largos son pérdidas casi todo. Tal vez deba el Sporting dar un pasito más y ser algo más atrevido, como lo eran en los comienzos de temporada, pero lo que comentaba de la segunda parte, la manta da lo que da y seguramente el Sporting prefiere asegurarse y taparse más hacia atrás que hacia adelante y no quiere arriesgar tanto. Estos son ejemplos que ilustran todo esto. Y después de ver a Saúl, vamos con el otro lateral, con el de la banda derecha, con Guille Rosas, para mencionar simplemente que en esta ocasión tuvo algo menos de peso en ataque que en otros encuentros y que además tuvo que lidiar bastante en defensa. Y aquí vemos una de las dos acciones en las que sufrió con balones colgados aéreos en este caso, y que le ganan por cuerpo, ¿no? Por estatura. Aquí vemos cómo Puado aprovecha su mayor envergadura para ganarse la posición y rematar, le va a salir alto. Y luego también hay otra de Guille Rosas en el segundo tiempo con Melamed, que le gana también la espalda y consigue rematar también alto de cabeza, ¿no? Son acciones aisladas, tampoco es que le crearan excesivo peligro, pero sí que tuvo que estar muy pendiente de todas las acciones del Español. Hizo trabajar más el Español que otros rivales, y un poco el peaje que hay que pagar teniendo a Guille en el lateral es este tipo de acciones y ante equipos que tienen jugadores poderosos físicamente que se puedan aprovechar de ganarle. Eso sí, hay que destacar que es un jugador muy guerrillero, muy aguerrido y que suele no dejar rematar cómodamente. Le pueden ganar por arriba, pero vemos aquí también cómo le estorba al jugador rival para por lo menos que no remate cómodo, y eso hay que destacárselo a Guille Rosas.
Abordamos ahora un aspecto que quizás es de los pocos que se le pueden achacar o cuestionar en cierta manera a David Gallego, que es que hace normalmente pocos cambios y cuando los hace los suele retrasar bastante, no suele ser muy decidido, no suele hacer demasiados cambios tempranos, y el otro día había un condicionante que era tener a Javi Fuego desde el minuto 7 con una tarjeta amarilla y con un rival que por la zona de los medios centros estaba percutiendo mucho, estaba teniendo mucha presencia, iba a ver que meter el pie y era demasiado riesgo para asumir el mantener a Javi Fuego en el campo. También Manu García tenía tarjeta amarilla y vamos a mencionar el condicionamiento que tuvo el Sporting con esos dos jugadores con tarjeta amarilla, pero antes escuchamos a David Gallego, que precisamente le preguntaron si se lo pensó, si pensó dar entrada a Javi Fuego, dado que, bueno, pues podía arriesgar a tener el equipo con 10 jugadores. Si te soy sincero, porque lo soy, lo pensamos, y más con un equipo tan dinámico, que hay tanta gente que se reacciona por dentro, que se mueve muy bien entre líneas, era difícil, que no, pero bueno, hemos confiado en su veteranía, en su experiencia y hoy lo ha demostrado. Hemos acertado en ese sentido, porque si no nos hubieran matado por todos lados, pues no haberlo cambiado, y contento porque ha aguantado el partido y al final es un jugador que para nosotros cuando en defensa ordena mucho al equipo y nos aporta muchísimo, en ataque también, pero en defensa es para nosotros a nivel de organización del resto es un jugador importante. Decidió finalmente, como le podíamos escuchar a David Gallego, arriesgar, no sustituir a Javi Fuego, y hubo una ocasión en la que el español precisamente reclama que Javi Fuego debió recibir la segunda tarjeta y que debió ser expulsado. Y luego hay otra acción en la que el Sporting inicia jugada, Manu va a conectar con Gaspar, es presionado y pierde el balón, recupera el español, arma la contra y aquí Manu va a tener que intentar frenar a Puado, pero con la tarjeta que tiene no se arriesga a frenar la transición, no puede arriesgarse, hubiese sido prácticamente la expulsión, y es el tipo de jugadas que no pudo evitar luego tener este disparo peligroso del español. Si hubiese frenado la contra porque no tuviese tarjeta amarilla, pues es una ocasión menos que tiene el español y que se pudo adelantar en este disparo peligroso, que además luego el rechace de Mariño lo vuelve a conectar un disparo al español saliendo fuera en esa ocasión. Es el riesgo que asumió Gallego y le salió bien, mantener a Javi Fuego y a Manu García con tarjeta, pero sorprende que teniendo futbolistas en este caso en el banquillo, Salvador con despliegue físico, Nacho Méndez con perfil similar a Manu, que ya con el partido bastante avanzado y viendo cómo estaba de controlado por el español, de presencia en campo del Sporting todo el rato y obligando al Sporting a tener que meter la pierna, a frenar contras como esa, pues que se arriesgara y que no optara por darle entrada, ¿no?, a ese tipo de futbolistas para no arriesgar tanto. Vemos entonces después de esa ocasión algún aspecto de Manu. Vamos a ver cómo el mapa de calor de Manu prácticamente es ayudando en la salida de balón, algo escorado hacia la izquierda sobre todo, para facilitar, darle más fluidez, algo de circulación al equipo, que no tiene nada de presencia en área rival, muy testimonial en zona de tres cuartos. Y a la hora de juzgar a Manu hay que también tener en cuenta esto. Yo creo que hay muchos aficionados del Sporting que lo que piensan o creen que debe hacer Manu, y porque tiene en la retina ese tipo de acciones, es jugadas maradonianas, jugadas de tres cuartos, de conducción, de regate, de ser determinante, pero para eso el equipo tiene que posibilitar que Manu esté en esas zonas y que Manu reciba muchos balones en esas zonas y con muchos compañeros escoltándole para poder hacer esas jugadas. No se puede juzgar a Manu en el rol que está desempeñando en los últimos partidos, que es más el de retrasarse a zonas de medio centro para ayudar a la salida de balón. Desde ahí es prácticamente imposible que se invente jugadas, que se invente asistencias, porque hay muchos rivales, muchos metros por delante. Ese es el mapa de calor y este es el mapa de toques. Vemos dónde toca el balón Manu, principalmente en zona de salida de balón, algo escorado a las dos bandas, más hacia la izquierda, y son muy pocos los toques que tiene en la frontal. Aquí vemos 3 toques prácticamente en la frontal de la media luna. Los otros más avanzados son ya escorados a la banda izquierda, con lo cual lo que decía antes, no se le puede pedir a
a Manu ese tipo de acciones desequilibrantes, determinantes, de jugador que decida un partido con el rol que está desempeñando ahora. Lo que hay que pedirle con el rol que está desempeñando ahora es que dé fluidez, que ayude a sacar el balón al equipo, pero entonces tendrá que buscar Gallego otras alternativas para que ocupen el espacio y que ejerzan el rol que ejercía más en otros encuentros de la primera vuelta Manu García. Y simplemente antes de acabar, un último dato, que Mariño volvió a recibir gol después de 4 partidos sin encajar. Son 372 minutos los que estuvo el Sporting y Mariño sin recibir tantos. Sigue siendo el tercer equipo menos goleado y va a ser importante mantener esa solidez porque, dado que arriba la pegada del Sporting es muy inferior a la de todos los rivales de la zona alta, pues lo está compensando de momento con esa solidez defensiva, y luego va a tener que escoger si va a seguir con este tipo de planteamientos y estilo de llevar la manta hacia los pies y de taparse por retaguardia y de ser menos ambicioso o de estirarse menos hacia arriba, o va a querer pues tener un poco más de proactividad, de ir a por los partidos, de tener más balón en campo rival, de hacer más protagonistas en zona de 3/4 a los Pedro, Manu, Nacho si sale, Campuzano si empieza a tener minutos, y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Saber qué va a hacer el Sporting, si seguir con estos planteamientos y este estilo, o ante determinados rivales sobre todo va a hacer una vuelta a lo que fueron algunos partidos del inicio de la temporada. Y con esto se acaba este análisis. En los próximos días seguramente abordaremos lo que va a ser el intentar suplir a Jurjevic ante la Ponferradina. Recordamos, 6 puntos de ventaja ante el 7º clasificado, es lo mejor de esta jornada. Le vinieron muy bien los resultados al Sporting, y veremos cómo va a ser afrontar ese duelo como visitante ante un rival directo para mantener las opciones de playoff. Ganar sería un paso de gigante, empatar sería muy positivo, y vamos a ver si se echa de menos a Jurjevic y cómo juega el Sporting sin él, porque, como decíamos en alguna de las acciones que le veíamos en este encuentro, se va a echar en falta esa capacidad que tiene Jurjevic de aguantar balones, ya no solo el asustar a los rivales y esa racha goleadora que tiene, sino también la batalla que afronta en cada partido, el trabajo defensivo que hace, y luego cómo aguanta todo ese tipo de balones para forzar faltas o para hacer que los compañeros vayan acompañando las acciones ofensivas. Hasta aquí esta entrega 49 de la Sport Letter. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en la próxima. Hasta luego.